¿Cuándo fue la última vez que alguien te explicó cómo dejar de ser científico? Y no me refiero a que abandones la ciencia, me refiero a ese momento en que tienes que dejar de actuar como científico y empezar a actuar como empresario. Y ese momento existe en casi todos los emprendedores y casi nadie habla de él. En este vídeo voy a hablar de eso, del salto más difícil que existe dentro del emprendimiento en el sector biotecnológico y de por qué la mayoría de los emprendedores brillantes se quedan atrapados exactamente ahí. Hola, soy Erika Sáenz, soy consultora en marketing y comunicación para el sector biotecnológico, pero antes de eso soy bioquímica. Estudié ciencias, trabajé en el sector durante años y entiendo perfectamente todo lo que conlleva el ciclo de ciencias, biotecnología, la aprobación, los compradores, el lenguaje regulatorio. Y en un momento de mi carrera crucé al otro lado. Aprendí marketing. No porque fuera fácil, sino porque vi que el problema más grande de las empresas biotech no era la ciencia, era la comunicación de esa ciencia. Y desde entonces llevo años trabajando con emprendedores y equipos de empresas que tienen innovación real, pero que se quedan bloqueados en el momento de hacerla crecer. Hoy quiero hablar de uno de esos bloqueos, el más común, el que menos se nombra. Hay un tipo de empresas que veo mucho. Fundador con formación científica sólida, tecnología que funciona, resultados en el laboratorio incluso a veces ya se han publicado, validación del mercado, incluso primeros clientes o primeras conversaciones avanzadas. Y sin embargo, la empresa no crece como debería. Las reuniones van bien, pero raramente cierran. Hay interés, pero el decisor no acaba de comprometerse. El pitch técnico es impecable, pero el inversor dice necesitamos pensarlo. ¿Sabes cuál es el diagnóstico más frecuente en esta situación? Necesitamos mejorar la tecnología, nos falta más tiempo, tenemos que estar más en ferias, en congresos, etc. Y ninguna de esas respuestas es incorrecta, pero todas esquivan el problema real. El problema real es que el emprendedor sigue actuando como científico, en un contexto que ya exige que actúe como empresario. Y eso no es una crítica, es una transición que nadie le ha enseñado a hacer. Durante años, el éxito en ciencia se construye sobre cosas muy concretas. Profundidad técnica, si no entiendes el detalle, no eres creíble. Rigor, cada afirmación necesita evidencia. Control, sabes exactamente qué pasa en cada paso del proceso. Validación constante, no afirmas nada que no hayas probado. Precisión absoluta, un dato impreciso invalida el trabajo entero. Esas son las reglas de juego científico y son buenas reglas. Pero el crecimiento empresarial exige algo distinto. Simplificación, si tardas 10 minutos en explicar tu producto, has perdido al decisor. Velocidad, las decisiones no pueden esperar a tener todos los datos. Comunicación clara, sin el contexto científico de que tú das por sentado. Narrativa comercial, no cómo funciona, sino qué problema resuelve y a quién. Y visión de mercado. El comprador quiere saber dónde vas, no solo dónde estás. Y ahí aparece el bloqueo. No porque el emprendedor no sea capaz, sino porque está aplicando las reglas correctas del juego equivocado. Hace poco trabajé con una empresa de diagnóstico molecular. El fundador era brillante, era doctorado, tenía publicaciones en revistas importantes del sector, su tecnología estaba validada clínicamente. En las reuniones con sus potenciales clientes explicaba la plataforma con una precisión técnica impecable. Y los interlocutores asentían, hacían preguntas inteligentes, incluso se interesaban. Pero al final los deals tardaban meses en avanzar o no avanzaban. Cuando empezamos a trabajar juntos hice algo muy simple. Le pedí que me explicara el producto como si yo fuera el director de un hospital privado que tiene 10 propuestas encima de la mesa y 3 minutos para escucharle. Hubo silencio. No porque no supiera la respuesta, sino porque nunca había tenido que formularla así.
Ese momento es el que define si una empresa crece o se queda atrapada en su propia brillantez. Vale, pero ¿por qué es tan difícil ese cambio? Si el emprendedor es inteligente, ¿no debería de ser capaz de adaptarse? La respuesta corta es sí, pero hay 3 razones por las que ese cambio cuesta más de lo que parece. La razón número 1 es la identidad profesional está ligada al rigor. Para alguien con formación científica, simplificar no es un acto neutro. Simplificar es arriesgarse a ser impreciso, y ser impreciso en ciencia invalida tu trabajo. Esa asociación es tan profunda que incluso cuando la simplificación es necesaria para vender, se siente como una traición al propio estándar. El resultado, mensaje que conserva todo el rigor científico-técnico, pero pierde al oyente en el camino. La razón 2. Los compradores no son los pares. En el mundo académico y científico, el interlocutor es un par. Alguien que entiende el contexto, que conoce la literatura, que valora la metodología. En el mundo empresarial, el interlocutor es el director de compras, el CEO, el director médico, perfiles que toman decisiones sobre tecnología que no siempre entienden en profundidad. Y ahí ocurre algo curioso. El mismo mensaje que genera respeto en una conferencia científica genera indiferencia en una reunión comercial. No porque el producto sea peor, sino porque el lenguaje es incorrecto para el perfil que toma la decisión. Y la tercera razón es el sistema no te prepara para este salto. La formación científica es extraordinariamente exigente en lo técnico y absolutamente silenciosa en lo comercial. No hay un momento en el doctorado donde alguien te diga: cuando montes tu empresa, si el decisor que aprueba tu presupuesto no entiende la mecánica molecular de tu producto, entonces aprende a hablarle en otro idioma. Ese gap no es un defecto personal, es un gap estructural del sistema de formación científica. Y la consecuencia práctica es que muchos emprendedores llegan al mercado con la mejor tecnología de su categoría y sin las herramientas para comunicar por qué les deberían de comprar a ellos. Bien, ¿y qué pasa con todo esto? Lo primero que quiero decir es que no hay una solución rápida. El cambio de rol científico-empresario es real y lleva tiempo. Cualquiera que te venda otra cosa no ha trabajado con emprendedores de verdad. Lo segundo, hay un patrón, y ese patrón se puede trabajar de forma sistémica. En mi trabajo con empresas biotech aplico el método TRIDE. TRIDE son 3 fases, y las 3 abordan el problema que hemos estado describiendo. La primera fase trabaja exactamente el problema del que hemos hablado hoy. No se trata de simplificar por simplificar, se trata de reorientar. El mismo dato científico presentado como resultado de negocio genera una respuesta completamente diferente. El trabajo concreto, identificar qué perfil toma la decisión, qué necesita escuchar ese perfil y reescribir el mensaje en consecuencia. No una versión simplificada del pitch técnico, un mensaje distinto para cada decisor. Un bioinformático que evalúa el producto necesita documentación técnica y compatibilidad con sus pipelines. El director clínico necesita saber cómo impacta en el proceso y qué tiempo gana. Y el CEO necesita escuchar el ROI, coste frente a alternativas, reducción de riesgo. Como ves, mismo producto, 3 mensajes distintos, 3 tasas de conversión distintas. La segunda fase ataca a otro problema frecuente en empresas fundadas por científicos: medir con métricas que no se corresponden con cómo funciona el sector. En Biotech B2B, un ciclo de compra dura entre 6 y 18 meses. Hay entre 5 y 9 decisores involucrados. Si mides con las herramientas de atribución estándar diseñadas para ciclos de compra de 30 días, todo el trabajo de marketing se vuelve invisible. Result instala un sistema de métricas adaptado a esos ciclos, uno que permite defender el trabajo ante el director con datos reales.
Y la tercera fase aborda algo que va más allá del marketing. En muchas empresas biotech, marketing y ventas operan en mundos distintos. Tienen objetivos distintos, lenguaje distintos y a veces una tensión latente que drena energía del equipo. Align implementa acuerdos concretos, que es un lead cualificado, cómo pasa de marketing a ventas, qué feedback recibe marketing sobre los deals que se han ganado o que se han perdido en el camino. Cuando ese sistema funciona, el ciclo de ventas se acorta y el trabajo de cada equipo refuerza al otro. Pero hay algo que no estaba en el diseño original del método y que lo he incorporado con el tiempo. Muchas veces el cuello de botella no está en el sistema de marketing, está en cómo decide el líder, cómo prioriza, cómo comunica internamente. Porque el cambio de rol científico-empresario no es solo un problema de mensajes externos, también es un problema de cómo funciona el liderazgo dentro de la empresa. Y eso es algo que el método aborda cuando es necesario. Voy a resumir lo que hemos visto hoy. El problema de comunicación más frecuente en empresas biotech no es falta de contenido, ni falta de presupuesto, ni falta de herramientas. Es que muchos emprendedores siguen comunicando como científicos en un contexto que ya les pide que comuniquen como empresarios. Ese salto es real, es difícil y nadie les ha enseñado a hacerlo. Pero tiene una solución y tiene un proceso. Si te has reconocido en algo de lo que hemos hablado hoy, si hay una parte de ti que sabe que el problema no es la tecnología, lo que te dejo en la descripción es la guía Thrive. Es gratuita y explica el método completo con ejemplos reales del sector. Y tiene un diagnóstico de 3 preguntas para que puedas identificar en qué fase está bloqueada tu empresa ahora mismo. Es el mismo sistema que uso con mis clientes, explicado en un PDF que puedes empezar a aplicar esta semana. Si este vídeo te ha resultado útil, dale un like, suscríbete si aún no lo has hecho y como el algoritmo de YouTube funciona mejor cuando compartes lo que te aporta valor, comparte este vídeo. Y si tienes una pregunta concreta sobre tu empresa, déjala en comentarios. Leo todos. Hasta el próximo vídeo.